de SAVIS y, y vamos a mirar qué tipos de SAVI existen. Voy a usar ejemplos de la vida real. Es más, muchos de los casos que conozco cuando he tenido la oportunidad de pertenecer a la oficina que clasificaba los casos dentro de epidemiología, hoy CDC del Ministerio de Salud. Obviamente vamos a definir y listar los evadíes y vamos a hacer un ejercicio de causalidad, de inferencia causal, empleando criterios de causalidad para un ejemplo de las vacunas que contienen timerosal, ¿no? Obviamente haremos un resumen al final de la presentación. Este concepto de SAVI, que es evento supuestamente atribuido a la vacuna o inmunización, se empieza a acuñar cuando hay todo un interés de mirar que efectivamente cualquier evento clínico, después de que alguien recibe una vacuna, en realidad siempre se piensa que es la vacuna la causa de ese evento clínico. Entonces, por eso que se llama evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Y es cualquier situación clínica, ya sea un signo clínico, un hallazgo anormal de laboratorio, por ejemplo, caída de plaquetas, un síntoma o claramente una enfermedad, que es obviamente desfavorable, que no ha habido una intención en su ocurrencia y que obviamente se produce después de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación de tipo causal con la vacuna o con la vacunación propiamente dicha. Esta es una de las clasificaciones más recientes, ¿no? Donde tenemos lo que vendrían a ser las reacciones adversas, o sea, el evento relacionado con la vacuna o cualquiera de sus componentes, ¿no? Es decir, que tiene claramente una relación, ya sea con adyuvantes, con conservadores o el inmunógeno propiamente dicho. Después tenemos lo que es el evento, que ya es un hecho histórico, porque las vacunas actualmente tienen un proceso de producción, tiene demasiados controles de seguridad que prácticamente esto es historia del pasado y lo mencionaremos algunos ejemplos oportunamente. Como hablamos de vacunación también, es decir, el proceso de administrar una vacuna, cuando hay una desviación de los procedimientos recomendados en cualquier de los momentos, desde el almacenaje hasta la aplicación de una vacuna, cuando no se cumple correctamente, entonces se llama evento relacionado con un error programático, ¿no? Que dicho sea de paso, son los únicos SAVIs que prácticamente se pueden prevenir. Hay todo un grupo de eventos clínicos que tienen que ver no propiamente con la vacuna, propiamente dicho, ¿no? Es causado por la en la cual está el vacunado, ¿no? Estos eventos ha habido mucha discusión si realmente decir que claramente la vacuna es el causante, cuando en realidad lo que ocurre es que la persona que recibe la vacuna, niño, adolescente o adulto, tiene toda una situación de estrés y que por lo tanto la vacuna es como el detonante. Y la gran mayoría de los SAVIs son eventos coincidentes, es decir, la vacuna realmente no es la causa, para lo cual debemos demostrar que hay otra explicación, ¿no? Y cuando la información en la evaluación de un SAVI no permite llegar a una conclusión, se le llama obviamente no clasificable. Después de que ocurre un SAVI, tenemos que tener en cuenta algunos puntos fundamentales en la investigación. El primero es, ¿cuál es la vacuna que hemos aplicado? ¿Y es un evento con una frecuencia esperada? ¿Se ha respetado
la vía de administración. Recordemos que cuando se aplica una vacuna, no solo hay el componente inmunógeno propiamente, sino otros componentes en la dilución, en la preparación final de la vacuna. Y obviamente el huésped, o sea, el vacunado, realmente es una persona sana, no tiene problemas de salud importantes como inmunosupresión, son aspectos que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, las vacunas, actualmente hay una tendencia a tener vacunas fundamentalmente en base a subunidades, pero todavía existen vacunas con microorganismos vivos, bacterianas, virales, ¿no? Y todavía existen también vacunas inactivadas, es decir, que está todo el microorganismo presente. Y como les acabo de mencionar, la tendencia actual, fundamentalmente por el conocimiento de la patogenicidad de algunos de los microorganismos para los cuales va dirigida una vacuna, están en base a subunidades, ¿no? Típicamente la vacuna para hepatitis B, por ejemplo, es el antígeno de superficie. Típicamente también las vacunas actuales para COVID tienen que ver o con las plataformas nuevas como RNA mensajero o la vacuna, por ejemplo, en base a la proteína S, ¿no? Son vacunas en realidad en base principalmente a subunidades. Y obviamente antiguamente los toxoides diftérico, tetánico, ¿no? Los toxoides de pertussis. Y las vacunas en base a polisacáridos, es decir, a la envoltura de los microorganismos, puros o conjugados. Llámese vacuna de hemófilos influenza, vacuna de neumococo, vacuna de meningococo. Y obviamente las vacunas de COVID que estarían dentro del grupo de inactivadas, por ejemplo, las vacunas chinas, Sinovac, Sinopharm, o las vacunas de material genético, como son las vacunas y fraccionadas. ¿Cómo así una vacuna puede llevar a un posible efecto? Si tenemos la vacuna inactivada, ¿no? Esta va a provocar una respuesta humoral que generalmente hay que poner más de una dosis. Y la vacuna con microorganismos atenuados intentan remediar la infección, obviamente de modo asintomático. Y las vacunas, ya sea recombinantes o de componentes del microorganismo, llamadas también fraccionadas, están dirigidas principalmente a evitar el mecanismo patogénico más importante que tiene el microorganismo a proteger. Ejemplo, los toxoides, ¿no? Van dirigidos a producir antitoxinas, ¿no? La vacuna RNA mensajero, por su propio mecanismo, ¿no? Va dirigido a producir finalmente anticuerpos contra la proteína S del coronavirus y de esa manera bloquear la infección y obviamente la enfermedad. Además de mirar qué vacuna se ha administrado, es importante recordar que hay que respetar la vía de administración con su propia técnica, con su propio material. Cada vacuna tiene su propia vía de administración, ya sea subcutánea o intramuscular. Cuando se aplica una vacuna, obviamente, una vez reconstituida la vacuna, hay que pensar en los diferentes componentes que tienen la administración de la vacuna misma. Obviamente, los líquidos de suspensión no van a causar mayor problema, pero en la producción de la vacuna hay, por ejemplo, restos de antibióticos para algunas de las vacunas, preservantes y estabilizadores. Algunas de las reacciones vacunales
puede tener que ver con este tipo de componentes: adyuvantes, hidróxido de aluminio y obviamente el antígeno vacunal propiamente dicho. Algo que muchas veces se olvida cuando se administra una vacuna es evaluar si el que va a ser vacunado tiene o no tiene alguna contraindicación. Entonces, si está totalmente sano o tiene una enfermedad leve, obviamente no hay contraindicación para recibir la vacuna, cualquiera de ellas. Si tiene una enfermedad moderada, hay que diferir la aplicación. Pero lo más preocupante es cuando hay algunas situaciones relacionadas con inmunosupresión, medicamentos, enfermedades, embarazo y aspectos epidemiológicos. Las personas inmunosuprimidas, ya sea por enfermedad de base, por medicación, corticoides, a largo plazo, más de 2 semanas, y una serie de tratamientos, tienen clara contraindicación para recibir cualquier vacuna viva atenuada. La condición del embarazo siempre existe un riesgo teórico, por eso es que las vacunas deben tener una indicación particular o para proteger a la embarazada o para proteger al niño que va a nacer. Entonces, hay pocas vacunas que claramente están recomendadas: difteria, tétanos, pertussis, de componentes para adultos, la vacuna contra gripe y obviamente la vacuna contra COVID. Las otras vacunas hay que evaluar, ¿no?, si se debe aplicar o no. Veamos algunos de los ESAVIs. Como ya mencioné, los errores programáticos ocurren cuando hay un error, una equivocación en la manipulación, preparación o administración de la vacuna. Por ejemplo, si no se respetan las condiciones adecuadas de la administración de la vacuna, no se esteriliza apropiadamente el sitio anatómico a vacunar o se usa diluyentes contaminados, obviamente el evento previsto va a ser un proceso infeccioso en el sitio de aplicación e incluso una diseminación importante, como ha ocurrido algunas veces, ¿no?, en campañas. Cuando las vacunas no se reconstituye apropiadamente, cuando se reemplaza una vacuna o el diluyente por otro fármaco, obviamente también van a haber algunos efectos que tienen que ver con este problema. Y aquí va un ejemplo de esto. Un adolescente de 15 años sufre un pinchazo en el pie con un clavo sucio en la calle. Acude a una clínica, lo curan y le indican toxoide antitetánico, ¿no?, cuyo nombre comercial es Anatoxal. La familia se dirige a una farmacia, ahí le aplican la ampolla del inyectable. Sin embargo, minutos después, el adolescente regresa a la clínica porque tenía el cuello girado hacia un lado de una manera intermitente. El diagnóstico es distonía aguda de los músculos del cuello. Se pide verificar qué es lo que recibió de manera intramuscular. Y lo que recibió de manera intramuscular es un derivado fenotiazínico. Recibe anatensol y no anatoxal. Obviamente, lo que tenía es claramente un efecto secundario por este derivado fenotiazínico. ¿Por qué? Porque no recibe anatoxal, sino este derivado fenotiazínico. Obviamente, esto se corrigió con el uso de viperideno. Esto es claramente un error porque se cambió, ¿no?, la vacuna por otro fármaco. Cuando no se respeta la vía de administración, pueden haber también efectos adversos. Cuando el transporte, almacenamiento es incorrecto,
también. Por ejemplo, si la vacuna, en lugar de conservarse entre 4 y 8 grados, por ejemplo, para la pentavalente o para los toxoides, el hidroxialuminio precipita y eso produce una reacción local muy intensa. Algo que muchas veces no siempre se cumple. Es decir, preguntar si el vacunado tiene alguna contraindicación, ¿no? Hay ejemplos de ellos cuando se aplica, por ejemplo, una vacuna a una persona que no debía haberla recibido. Entonces pueden haber efectos y reacciones graves que debió haberse previsto. A propósito de las inmunizaciones contra COVID, ¿no? En Estados Unidos, el Instituto de Prácticas de Medicación Segura recolectó todos los errores. Y miren ustedes, error por dilución incorrecta, error por administración a una persona no elegible, error en el intervalo de las dosis, confusión con otro medicamento y errores de manejo. Estos son lo que se denominan errores programáticos. Después tenemos los verdaderos eventos adversos. Cuando aplicamos la vacuna, como cualquier medicamento, pueden haber problemas locales o sistémicos que a su vez pueden ser comunes o frecuentes o infrecuentes, sobre todo los graves, ¿no? Entonces, tenemos ahí a la izquierda de ustedes las diferentes vacunas, las reacciones locales, ¿no? Su frecuencia, el momento en el cual aparecen, ¿no? Y muchas veces otros síntomas sistémicos, fundamentalmente fiebre, ¿no? Las diferentes vacunas tienen, ¿no?, eventos leves, frecuentes, como ustedes lo pueden ver en la tabla, ¿no? Todas las vacunas prácticamente. Y cuando hablamos de los eventos graves, nos estamos refiriendo a una frecuencia muy pequeña. Si miramos acá, la frecuencia está expresada en porcentaje, es decir, en 100 por cada 100 vacunados. En cambio, cuando hablamos obviamente de los graves, estamos hablando de una frecuencia por millón de dosis. Entonces, hay diferentes eventos graves, ¿no?, para las diferentes vacunas, ¿no? Esta presentación se va a quedar disponible para ustedes, ¿no? No voy a detallarla. Y dentro de los eventos graves, prácticamente hay uno cuya frecuencia es de 1 por cada 500.000 o 300.000 dosis o por cada millón de dosis. Nos estamos refiriendo a la anafilaxis. La anafilaxis puede ser producida por cualquiera de las vacunas. Si ustedes pueden ver dentro de los eventos graves, todas las vacunas está implícita o está presente anafilaxis, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí donde dice el evento, anafilaxis, anafilaxis, ¿no? Y su frecuencia es muy pequeña, ¿no? De tal manera que en la tabla de uno de los últimos manuales se clasifica como no grave la fiebre, el enrojecimiento local, la irritabilidad o un brote en la piel por el componente sarampión, ¿no? Y algunos eventos graves como la meningitis aséptica o la vacuna sarampión, rubella y paperas, la enfermedad neurotrópica y viscerotrópica por fiebre amarilla, la anafilaxis, aquí aparecen para pocas vacunas, pero en realidad cualquiera de las vacunas puede tener que ver con este evento. Obviamente, que en la medida que ya se contó con las vacunas contra COVID, estas también tienen eventos locales y sistémicos. Las diferentes vacunas, como aparece aquí en esta tabla, tanto las vacunas con virus inactivado como la de Sinopharm, que es la vacuna china, la vacuna con vectores virales, no replicantes o replicantes, y las vacunas en la plataforma RNA mensajero, ya sea de Pfizer o de Moderna, ¿no? Y aquí también aparece, sobre todo para la vacuna de Pfizer, anafilaxis como un evento descrito. Cuando miramos los diferentes eventos
atribuibles a vacunas o inmunización es avis, podemos ver que en los diferentes lugares de Latinoamérica, desde Estados, en general de las Américas, Estados Unidos, hasta las diferentes islas o Centroamérica, cuando hay información, esto está referido al año 19 o 20, cuando el país lo reporta, entonces tenemos eventos no graves en la barra con el color amarillo oscuro y los graves en la barra de color azul. Entonces lo que podemos ver es para todos los países que han reportado, ¿no?, más o menos frecuencia entre unos y otros, ¿no?, la gran mayoría de estos están constituidos por eventos no graves. Esto tiene que ver con el sistema, cómo se hace realmente la colección de la información. Pero en general se puede ver que principalmente lo que hay en general son eventos no graves o leves asociados a las vacunas. En mi hospital, el Hospital Cayetano Heredia, cuando se empezó a aplicar las vacunas, en realidad se describe lo que ya está descrito, ¿no? Esto es con la vacuna china, Sinopharm, ¿no? Cefalea, parestesias, dolor local, diarrea, fiebre, brote y otros. Y cuando se hace la diferencia con la primera o segunda dosis, ustedes van a ver que la frecuencia de los eventos, ¿no?, es prácticamente similar. Y por lo menos para esta primera experiencia no se reportó eventos graves en mi hospital, ¿no? Como la vacuna contra COVID fue básicamente una aprobación llamada de emergencia, ¿no?, es decir, que no tuvo todo el proceso de evaluación que suele demorar generalmente meses, ¿no?, sino que por razones de la situación pandémica apenas se pudo contar con los estudios iniciales, en realidad se aprobaron las diferentes vacunas. Había obviamente mucho temor si alguna de las vacunas podían tener resultados adversos que no habían podido ser documentados durante los ensayos clínicos. Por ello es que se acuña el término evento adverso de interés especial o EVADI. Y entonces, esto es cualquier evento de importancia médica detectada y definida, especificado de antemano, que puede guardar una asociación causal con el producto vacunal, que necesita vigilarse cuidadosamente y confirmarse posteriormente. La lista de estos eventos, que aquí están: anafilaxis, síndrome de trombosis con trombocitopenia, convulsiones generalizadas, síndrome de Guillain-Barré y todo lo que sigue, ¿no?, que son como cerca de 20, ¿no?, microangiopatía, miocardiopatía, incluso está por ahí la apendicitis, ¿no?, o herpes. Y a propósito, les recomiendo que para este tema busquen el manual de consulta de VADI y de SAVI de la OPS del año 22, ¿no?, que está disponible, donde cada uno de estos tiene una definición, tiene una frecuencia supuestamente esperada previamente. ¿Por qué decimos una frecuencia esperada para cada uno de estos eventos? Porque después, con la vigilancia, se va a comprobar si esa frecuencia cambia o no cambia y por lo tanto requiere de una mayor acuciosidad en evaluar si está o no asociado, si es o no causada por una determinada vacuna, ¿no? Estos cuadros deben ser incorporados en la lista. Esto ha sido hecho tanto por la Organización Mundial de la Salud como por el CDC, por la EMA, que es el organismo de control de medicamentos europeo. Se incorpora si hay una asociación comprobada con la inmunización.
por ejemplo, anafilaxis. Si hay una asociación comprobada con una determinada plataforma, como vamos a ver para algunos eventos que se empezaron a reportar, ¿no? Por ejemplo, miocarditis, pericarditis, con la vacuna RNA mensajero, ¿no? Cuando hay una preocupación teórica basada en la inmunopatogenia, cuando hay una preocupación teórica relacionada con la replicación viral, ¿no? O cuando hay una preocupación teórica que se haya demostrado en animales. Es decir, este es el sustento para agregar y tener esta lista grande de EVADIES o eventos adversos de interés especial, que deberían ser vigilados cada vez que aplicamos una nueva vacuna, lo cual ocurrió con COVID. Estos eventos pueden ser graves o no graves, pero que tienen una preocupación científica, ¿no? Y que obviamente va a justificar una investigación adicional para caracterizarlo, comprenderlo, ¿no? También es un evento que, de acuerdo a su naturaleza, podría rápidamente tener que ver con el laboratorio que lo produjo, es decir, la vacuna, o con las autoridades locales, regulatorias, ¿no? Es decir, hay todo un interés especial por estudiar mejor cada uno de estos EVADIES, que en realidad son ESAVIS. Miremos anafilaxis. Anafilaxis, definida por el grupo colaborativo Brighton, es un síndrome clínico que aparece repentinamente, progresa con signos y síntomas, con compromiso de más de 2 sistemas. Y este grupo colaborativo consideró 3 niveles de certeza diagnósticas basadas en criterios mayores dermatológicos, cardiovasculares, respiratorios, que son los criterios clínicos más importantes en la definición. También hay criterios menores, tanto dermatológicos, cardiovasculares y respiratorios, ¿no?, que permiten realmente llegar a un nivel de certeza o solo de probabilidad diagnóstica. Y esto fundamentalmente para tener una uniformidad en la definición y por lo tanto en las estadísticas y determinar cuán frecuente es o no es con respecto a una determinada vacuna. Este es un caso real, ¿no? Al empezar la vacunación con la vacuna Sinopharm, un trabajador de salud recibe a las 9:49, ¿no?, en el año 21, en febrero, la vacuna. Y pocos minutos después desarrolla toda una serie de sintomatologías, ¿no? Náuseas, hormigueos, brote en la piel, sensación de falta de aire, dificultad para respirar, termina en la emergencia donde recibe epinefrina, trasladado al hospital Rebagliati, ¿no? Esto ocurrió en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Ahí recibe el diagnóstico de shock anafiláctico. Cuando uno mira los detalles, obviamente esta persona sí cumple los criterios de anafilaxis. Y por lo tanto, la adrenalina estuvo bien indicada. Es ocasión para decir que la adrenalina es la terapia de elección en un caso de anafilaxis. Algunas veces podríamos confundir anafilaxis con síncope. Las diferencias están en que la anafilaxis tiene claramente compromiso en piel, que es urticaria, prurito, angioedema. En cambio, en el síncope hay palidez o sudoración. La otra diferencia importante entre anafilaxis y síncope es el compromiso respiratorio, edema, broncoespasmo, dificultad respiratoria. En cambio, en el síncope, la respiración es normal. Uno de estos eventos
es el síndrome de trombosis de los vasos cerebrales, principalmente los senos venosos, ¿no? Esto fue advertido fundamentalmente con las vacunas que tienen vectores virales, ¿no? Esto ocurría principalmente entre 4 y 28 días después de haber recibido estas vacunas, ¿no? Las manifestaciones son claramente o manifestaciones del sistema nervioso central, ¿no? Cefalea intensa, convulsiones o molestias en miembros inferiores o dolor torácico. Hay un componente, ¿no?, donde las plaquetas se caen, ¿no? Y esto en realidad ha sido asociado con las vacunas de vectores virales, ¿no? La mayoría de los casos eran mujeres jóvenes, ¿no? Y su patología pareciera ser que está relacionada con anticuerpos contra el factor 4 de las plaquetas, ¿no? Este es uno de los eventos de especial interés de estos ESAVIS, ¿no?, especiales que están en pleno estudio. Algo que también se empezó a ver es que parecía ser que algunas de las vacunas podrían tener relación con la aparición de parálisis facial, ¿no? Y este es un estudio de tipo caso control, anidado a una cohorte, con 2 vacunas, ¿no? La vacuna Coronavac, que es la vacuna con microorganismos o el virus muerto, ¿no?, o inactivado, y la vacuna RNA mensajero de Pfizer. Entonces podemos ver acá los datos en base al odds ratio, donde esto es mayor que 1, por lo tanto, y fundamentalmente el intervalo de confianza no incluye al 1, ¿no?, asociado con Coronavac. En cambio, en la vacuna de RNA mensajero, el intervalo de confianza sí incluye el 1. Por eso es que la interpretación que estos hallazgos sugieren que hay un riesgo de parálisis facial después de la vacunación con Coronavac, más no con la otra vacuna, ¿no? Sin embargo, este es uno de los pocos estudios, ¿no?, y el mismo estudio recomienda que se necesita más estudios, que es una de las cosas que son importantes, sobre todo cuando se evalúa la causalidad. Apenas se aplican las vacunas RNA mensajeros, ¿no?, se empieza también a documentar miocarditis en adolescentes, ¿no? Este fue un reporte inicial en la revista Pediatrics, 7 casos, ¿no?, generalmente después de la segunda dosis, y todos resuelven su miocarditis. El comité especial señaló que esta información se basaba en informes pasivos, que se requiere mucho más estudios, lo cual están en camino para documentar si miocarditis, pericarditis realmente tiene que ver o no con este tipo de vacunas. Lo curioso es que algunos de estos eventos se da fundamentalmente con algunas vacunas, mas no con todas, ¿no? El síndrome trombótico trombocitopénico es con las vacunas de vectores virales, y la miocarditis y pericarditis es con las vacunas RNA mensajero. De ahí a que hay este estudio en base a los datos de vigilancia de seguridad en Estados Unidos para las vacunas RNA mensajero, ¿no? Entonces, después de que se administra más de 11 millones de estas vacunas, principalmente tanto con primera o segunda dosis, vamos a ver los datos. Y yo les recomiendo fijarnos en esta columna. Por ejemplo, el síndrome trombótico trombocitopénico tiene un odds ratio de 2.6, pero su intervalo de confianza incluye el 1, ¿no? Y por eso es que el P es no significativo, incluso para los otros eventos, mielitis transversa,
encefalopatía. Aquí hay uno que a las justas podría tener, ¿no? Pero miren ustedes, el intervalo incluye el 1, ¿no? Y vamos a ver las otras patologías. Aquí está la parálisis facial, ¿no? Aquí no hay significancia en estos datos, ¿no? En apendicitis, más bien pareciera ser, de acuerdo a estos datos, que la vacuna tendría un factor de protección, puesto que el valor puntual es menor que 1 y el intervalo no incluye al 1, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, ¿no? No hay relación, ¿no? Encefalitis diseminada tampoco, ¿no? Lo que sí se encontró una relación, que la podemos ver acá en lo que estoy señalando, una anafilaxis confirmada con un valor de 4.8, lo cual quiere, y el intervalo no incluye al 1, ¿no? En las vacunas RNA mensajeros es donde se ha en realidad documentado que la frecuencia de anafilaxis, al parecer, es un poco más frecuente que con las vacunas habituales, como señalé anteriormente. Entonces, en esta publicación de septiembre del 2021 en la revista JAMA, dice que los análisis intermedios de la vigilancia de las vacunas RNA mensajero muestran que la incidencia de resultados graves seleccionados, léase EVADI, no fue significativamente mayor en el periodo de 1 a 21 días en comparación con el periodo de 22 a 42 días posterior a la vacuna, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué cosas nos están diciendo? Esta es una de las metodologías que se está utilizando actualmente para ver si las vacunas realmente tienen que ver o no con determinados eventos, ¿no? Por eso es que se comparan un periodo casi inmediato a la vacunación, 1 a 21 días, con un periodo posterior, ¿no? Como sería 22 a 42 días. Esto es una de las técnicas estadísticas, metodológicas, que se llaman en realidad caso control autocontrolado, porque es la misma población quien se controla posteriormente y se mira si es más frecuente en el periodo inmediato o en el periodo posterior de la aplicación de la vacuna. Como ya les había mencionado, la calidad de la vacuna en la actualidad está muy garantizada, ¿no? Los eventos por defectos en la calidad de la vacuna son casos históricos. El accidente de Lübeck en Alemania, cuando murieron de tuberculosis 72 de 250 niños que recibieron BCG oral, porque en ese tiempo inicialmente se aplicaba BCG por vía oral, recibieron bacilos virulentos. Es decir, el laboratorio que preparó la vacuna de BCG oral no logró atenuar estos bacilos. La otra es una vacuna inactivada muerta contra polio, desarrollada por Sol en 1955, tuvo un problema de inactivación del virus y causó numerosos casos de polio relacionados con la vacuna. En los últimos años, prácticamente, el problema de calidad de vacunas ya ha sido completamente superado, ¿no? Otro tipo de SAVI es cuando hay ansiedad, ¿no? O hay situaciones de estrés. Y entonces hay una serie de reacciones idiosincráticas y que solo tiene una relación de tipo temporal con la aplicación de la vacuna. Y lo que realmente está detrás son factores sociales o psicológicos del vacunado, ¿no? Este es un caso de la ciudad de Ica. Una niña de 10 años es vacunada contra hepatitis B en una campaña escolar. 10 minutos después, ella manifiesta que tiene mucho dolor de cabeza. Llevada al hospital local, le diagnostican erróneamente encefalitis postvacunal. Si recordamos, esta es una vacuna inactivada. En realidad es una vacuna recombinante. La vacuna para hepatitis B es una vacuna que se prepara por ingeniería genética y se produce antígeno de superficie, ¿no? Y este después produce anticuerpos contra el antígeno de superficie.
y es la manera como se puede evitar la infección por hepatitis B, ¿no? Entonces es imposible que una vacuna de esa naturaleza pueda producir encefalitis postvacunal. La niña es transferida al Hospital del Niño de Breña, ¿no?, para definir su diagnóstico. Tiene N evaluaciones clínicas y exámenes neurológicos, incluyendo estudios de líquido cefalorraquídeo, tomografías. Ninguno tuvo organicidad. Entonces, de tal manera que la evaluación psicológica y psiquiátrica mostró serios problemas de adaptación de esta niña, quien procedía de Ayacucho y no tenía ningún familiar en la ciudad de Ica. Su diagnóstico fue un síndrome somatomorfo. Después tenemos las reacciones coincidentes con la vacunación. Es decir, que el evento pudo haberse ocurrido aunque el paciente no hubiera sido vacunado, ¿no? Y tenemos un ejemplo, ¿no?, en relación con diarreas después de aplicación de DPT, por ejemplo, síntomas gripales después de una tercera dosis de antinemococo, o COVID dentro de los 7 días de aplicada la vacuna anti-COVID, ¿no? Aquí, este es un caso de una ciudad del norte, una persona que es médico, 55 años, labora en un hospital, quien el 11 de febrero a las 9 horas recibe la primera dosis de Sinopharm. El mismo día, pocas horas después, tiene fiebre. Posteriormente sigue con fiebre, persiste con el cuadro febril 2, 3 días después. Después se agrega tos, congestión nasal, ¿no?, y hasta que se le toma una tomografía de tórax y se le indica finalmente por dificultad respiratoria ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Previo al ingreso, tiene una prueba antigénica positiva para COVID. La vacuna administrada está constituida por virus inactivados, lo cual no produce enfermedad. Las manifestaciones tempranas del vacunado corresponden con COVID, que se encontraba terminando su periodo de incubación al momento de vacunarse. No es factible que el virus inactivado de la vacuna llegue a la faringe para producir una prueba antigénica positiva. Y la investigación epidemiológica mostró que esta persona, este colega, quien no asistía al hospital, sí asistía a su consulta, veía pacientes con COVID y es más, tenía un negocio relacionado a la venta del oxígeno. El comité clasificó esto como un evento coincidente. Bien, antes de pasar al aspecto de causalidad, me gustaría saber si aquí podríamos tener algunas preguntas o si ustedes prefieren que tengamos las preguntas al final. Usted dígame, doctora Flores. Sí, claro, si alguno tiene alguna consulta puede realizarlo en este momento o si desean podemos realizarlo al final, ¿no?, de la charla. Si tienen alguna consulta pueden levantar la mano para que puedan encender su micrófono o dejar sus consultas en el chat para poder leerlo al final, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. La evaluación de un ESAVI es importante relacionarlo con la evaluación con los diferentes criterios de causalidad, ¿no? Entonces sabemos que para decir que un factor, acontecimiento va a producir una enfermedad o un evento patogénico, entonces cuando lo produce decimos que esa es la causa, ¿no? Y se ha acuñado el término inferencia causal como el proceso con el cual se determina si las asociaciones observadas son probablemente causales, para lo cual hay que excluir el azar, la casualidad, los sesgos y los fenómenos de confusión. Y luego se aplican los diferentes criterios de causalidad, que en realidad hay que cumplirlos para poder en realidad decir si en este caso, si esta vacuna tiene o no
o es o no la causa del evento al cual se le quiere implicar, ¿no? Esto fue producto en realidad de Hill, un inglés, quien analizó mucho los aspectos relacionados a tabaco y coronariopatía, ¿no? Y por lo tanto esto se puede aplicar también para el análisis de causalidad en relación con los ESAVIS. Voy a usar el ejemplo que por mucho tiempo estuvo rondando en la parte médica y en la parte científica. Hubo mucha información a comienzos de los años 2000 para aclarar si timerosal, que es un preservante de las vacunas, ¿no?, es realmente un factor de riesgo para desarrollar autismo o un problema de desarrollo. ¿Qué es lo que había ocurrido? A fines de los 90, empezó a reportarse mucho más casos de autismo o trastornos del desarrollo, ¿no? Y alguien por ahí dijo, pareciera ser que en realidad este aumento de los casos de autismo tiene que ver con el aumento de la aplicación de vacunas. Y como las vacunas, muchas de las vacunas, sobre todo aquellas que tienen multidosis en su presentación, requieren de un preservante, y este preservante es el etilmercurio, ¿no? Este es la causa de que haya más autismo o problemas del desarrollo. Timerosal es un derivado orgánico, ¿no?, que contiene etilmercurio. Fue usado desde hace muchos años, ¿no?, para preservar que las vacunas, sobre todo en presentación de multidosis, no se contaminen, ¿no? Y como acabo de mencionar, se sugirió de que al haberse aumentado el uso de vacunas, los niños recibían mucho más timerosal al recibir más número de vacunas. En el año 2001, hace 22 años, el Comité de Seguridad de Vacunas de Estados Unidos concluyó que para ese momento las evidencias eran insuficientes para aceptar o rechazar una relación causal entre timerosal y desórdenes neurológicos del desarrollo. Se requerían más estudios y esos estudios se cumplieron en los siguientes años. Es importante recordar que cuando se usan ensayos clínicos, la idea es encontrar una respuesta de tipo protectora, es decir, que el medicamento en realidad debe dar un beneficio. Entonces, por razones de tipo éticas, no se puede hacer estudios experimentales para demostrar que un determinado producto en realidad produce un daño. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es tener estudios de tipo observacional. Y ahí hay que tener en cuenta la manera de entender los resultados, ya o los otros, como esta cohorte retrospectiva basada en el registro civil danés, donde hay una época en que en este país, en esta población, se usó vacunas con timerosal y posteriormente no se usa vacunas con timerosal. Dinamarca es un lugar donde todas las personas, cuando nacen, tienen un solo número, un solo tipo de registro. Y entonces, cualquier evento se puede registrar y, por lo tanto, las bases de datos se pueden usar como es lo que hicieron. En este estudio, después de hacer ajustes por edad, ¿no?, calendario, inmunizaciones, sexo, Apgar y otros, se encontró que el valor puntual, ¿no?, en relación con autismo era 0,85, lo cual pareciera ser más bien que tendría un valor protector. Sin embargo, el intervalo de confianza
sí incluye al 1. Y lo mismo sucede para otros desórdenes del aspecto autístico, ¿no? Como aquí esta base de datos es tan buena, permitió saber si cuando el niño recibía más vacunas, ¿no? Y por lo tanto recibía más timerosal, este aumento podía o no también influir. Y el riesgo relativo, estos datos son de riesgo relativo, ¿no? Mostró que el valor puntual, ¿no? Era prácticamente discretamente protector o aquí discretamente de riesgo, pero los intervalos incluyen el 1, ¿no? Por lo tanto, los autores dicen que sus resultados en este estudio, ¿no? Con esta base de datos danesa, no soportan una relación causal entre niños vacunados con vacuna que tienen timerosal y el desorden y el trastorno de tipo autista. Este es un estudio gráfico que es interesante, es un estudio ecológico. Ocurre que Dinamarca empleó timerosal en sus vacunas desde el año 50 hasta el 1992. Es cuando, por razones supuestamente de riesgo para evitar metales pesados, tóxicos, Dinamarca decidió no más timerosal en las vacunas. 1992, cuando nadie sospechaba que timerosal podría estar relacionado con autismo. Y miren ustedes esta gráfica. Este puntito que está aquí y que lo estoy señalando es junio de 1992. A partir de este momento y luego posteriormente, las vacunas ya no tienen timerosal, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que históricamente para los diferentes grupos de edad, ¿no? En los diferentes grupos de edad, después de que ya no está el supuesto factor de riesgo, ¿no? En los diferentes grupos de edad se sigue diagnosticando de manera mucho más aumentada los casos de autismo. Entonces, este estudio ecológico interesante menciona, sus autores, que la descontinuación de la vacuna conteniendo timerosal en Dinamarca en 1992 fue seguida por un incremento en la incidencia de autismo. Nuestros datos ecológicos no soportan la correlación entre vacunas conteniendo timerosal y autismo. Este es un estudio realizado en un área cercana a Londres, ¿no? Se siguieron muchos niños y en realidad se hicieron una serie de mediciones, ¿no? De tipo cognitiva, desarrollo conductual, durante un buen periodo de tiempo. Y aquí tampoco encuentran evidencia convincente que la exposición temprana a timerosal tenga un efecto deleterio en el resultado neurológico o psicológico de los niños. La exposición de mercurio, ¿no? En casos y controles, los niveles de mercurio, este es un estudio en un hospital de Hong Kong, ¿no? Ustedes pueden ver aquí los niveles en sangre en los niños con autismo, es prácticamente muy similar a los niveles de los niños normales, ¿no? Este es otro estudio hecho por Pichichero, que es uno de los que más ha estudiado sobre todo la biodisponibilidad de timerosal después de las vacunas, ¿no? Él siguió niños que reciben vacunas y otros que no lo reciben como controles, y lo que observó es que las muestras en heces, en realidad, tenían fundamentalmente restos de timerosal, más no los valores en sangre, ¿no? Estimó que el tiempo de vida media del mercurio era de 7 días, es decir, era relativamente pequeño. El autor concluye que las vacunas con timerosal no elevan las concentraciones de mercurio por encima de los valores considerados como seguros en niños. El etilmercurio parece eliminarse rápidamente de la sangre por las heces después de la administración intramuscular de las vacunas que tienen timerosal. Entonces, si aplicamos estos criterios, causalidad,
Temporalidad. Temporalidad significa que el factor tiene que preceder al evento. Y la única manera de estudiar esto es con estudios de cohortes. Los estudios revisados, estudios de cohortes retrospectivos, prospectivos, rechazan esta asociación. Plausibilidad biológica significa el tener un conocimiento del mecanismo de acción, pruebas en animales. Y en realidad lo que se ha hecho es achacar el efecto deleterio de timerosal, etilmercurio, tomando lo que sí es la toxicidad neurológica del metilmercurio, ¿no? En la actualidad, los estudios sobre causas de autismo van por el lado genético más que por el lado de toxicidad. Por lo tanto, no existe plausibilidad biológica para que timerosal produzca autismo. Coherencia significa que se tiene que tener más de un estudio, ¿no? Y actualmente, para los fines del 2004, 2005, ya se tenían diferentes tipos de estudios, ecológicos, caso control, cohortes, realizados en diferentes lugares, todos los cuales coinciden en no encontrar asociación entre vacunas con timerosal y desórdenes del espectro autista. Fuerza de asociación, ¿no? Esto significa con qué intensidad la asociación está presente teniendo en cuenta los riesgos relativos y los subriesgos. Y como hemos visto, sobre todo en los intervalos de confianza, incluyen el 1 y por lo tanto no hay una asociación. Dosis y respuesta. Uno de los estudios midió cómo cuando el mayor número de vacunas con timerosal, que eran con las vacunas de pertussis, la asociación debería ser mucho más evidente, lo cual no se observó. Por lo tanto, el criterio de dosis y respuesta no se cumple para esta asociación. Ya en realidad, por el año 2004, la doctora Parker hizo también una revisión exhaustiva y ella concluye que los estudios no demuestran una asociación entre vacunas que tienen timerosal y desorden del espectro autista. Todos estos estudios llevó a que el mismo comité que pidió más estudios en el 2004, en realidad afirmara que el cuerpo de evidencia rechaza una relación causal entre vacunas que tienen timerosal y autismo o trastorno del espectro autista. Pichichero, en una reunión del Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas, ¿no?, revisó la información posterior entre el 2008 y el 2012. Y él concluye que no se han encontrado nuevas evidencias en la literatura que pongan en duda la decisión de la Organización Mundial de la Salud de apoyar la continuidad de seguir usando timerosal como preservante en vacunas de presentación de multidosis. Es así entonces que el Comité Consultivo de Seguridad de Vacunas de OMS, el GAPS, revisando la información epidemiológica, el perfil farmacocinético, concluye que no hay evidencia de toxicidad del mercurio, del etilmercurio de timerosal usado en lactantes o niños o adultos expuestos a este tipo de vacunas. Entonces, el GAPS concluye que las vacunas con timerosal son seguras, que no es conveniente reemplazar por otro preservante, porque puede afectar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas, y que es necesario seguir alentando el diálogo entre el sector salud y el medio ambiente en los diferentes países. Digo esto porque yo tuve oportunidad de participar en una reunión acá en nuestro país en 2007, puesto que el Congreso quería sacar una ley para no tener vacunas con timerosal. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, en Chile, donde tuve ocasión de participar con infectólogos, salubristas, para presentarles estos datos y en realidad darles a entender que las vacunas con timerosal son realmente seguras. Estas conclusiones también son de otros grupos, como el Instituto de Medicina de Estados Unidos de Norteamérica, la Academia Americana de Pediatría, el Comité de Seguridad de Medicamentos del Reino Unido, la Agencia Europea, o sea, la EMA, que evalúa los diferentes medicamentos.
De manera concluyente, podemos decir que la inferencia causal permite afirmar que las evidencias actuales, ¿no?, luego de muchos años de tener estudios, no soportan una relación causal entre un tipo de vacuna, porque inicialmente Wakefield, un inglés, dio una especie de alerta que la vacuna de sarampión podría producir autismo, cosa que después fue desmentido y en realidad retirado el artículo de su publicación, ¿no?, por la misma revista Lancet. Es decir, que no hay una relación entre un tipo de vacuna o si éstas contienen timerosal y el desarrollo de autismo o del espectro autista. El problema está en que no siempre estamos convencidos que realmente hay este tipo de estudios o no lo sabemos interpretar. Y hay un problema porque muchas veces los trabajadores de salud no siempre están convencidos que hay realmente o no existe una relación causal y transmiten su incertidumbre, ¿no? Existen todavía algunos médicos con los cuales yo he tenido, digamos, un enfrentamiento y que creen que todavía, hasta la fecha, timerosal es causante de autismo, ¿no? Otro hecho es que la formación y el entrenamiento profesional incluye fundamentalmente aspectos científicos y casi nada relacionados con educación de salud. Y Offit él tiene un artículo interesante que le llama El poder de la casilla A. Entonces dice que cuando uno ve un vacunado y tiene un evento, solo ve la casilla A y no ve el resto de las casillas, ¿no? Donde, como nosotros sabemos, esto es la famosa tabla 2x2 y que nos permite en realidad hacer toda una serie de análisis estadísticos y llegar a conclusiones. El Offit dice que realmente cuando vemos los eventos adversos, solo estamos mirando la casilla A y no vemos las otras casillas. Bien, para finalizar, al ocurrido presentarse un ASAVI, debe haber una rápida notificación de una información básica, una rápida y efectiva evaluación de la información, una rápida y efectiva respuesta de acción, asegurar un apropiado resultado de acción-respuesta y una adecuada educación y entrenamiento a quienes tienen que ver con todo el sistema, ¿no? ¿Por qué debemos reportar los ESAVIs? Porque la única manera de conocer la frecuencia, ¿no?, realizar la evaluación y análisis de cada evento. Tuve ocasión durante varios años en participar en la evaluación de muchos casos, ¿no?, muchos de los cuales he presentado como casos para los diferentes tipos de ESAVIs. Clasificar los eventos es importante, determinar la frecuencia según el tipo de vacuna, determinar la causalidad para cada evento. Dicho sea de paso, actualmente hay todo un programa de la Oficina Panamericana de la Salud en el manual de ESAVIs del 2021 de la Oficina Panamericana de la Salud, donde hay toda una secuencia, cómo determinar la causalidad. Realizar medidas correctivas en caso de errores programáticos, ¿no? Alertar de eventos nuevos o con frecuencia no esperada, como son los EVADI. A manera de conclusiones y comentarios, para cualquier medicamento, la aplicación de una vacuna puede producir una reacción adversa. Léase ESAVI. Las vacunas actuales son claramente eficaces y seguras. La mayoría de las reacciones adversas son leves. Sin embargo, infrecuentemente se pueden presentar reacciones severas o graves. Algunas reacciones adversas, denominadas actualmente EVADIES, ¿no?, o EVADIES, como trombosis y trombocitopenia, miocarditis, parálisis facial, se encuentran en estudios para determinar realmente su causalidad. Por algunos de los estudios, el estudio que les presenté es en realidad en base a una base de datos. Se requiere estudios exprofesos, directos, de tipo fundamentalmente que pueden ser de cohortes retrospectivas o pueden ser caso control, con la modalidad incluso de el caso control autocontrolado, ¿no?, que se requieren para poder dar cumplimiento a la causalidad, es decir, cumplir los diferentes criterios de causalidad temporal, consistencia,
coherencia, fuerza, asociación y otros. Es importante conocer las frecuencias. Les presenté ahí una tabla, ¿no? Actualmente es importante vigilar y reportar los diferentes desaves, fundamentalmente con vacunas nuevas, como es lo que ocurre o ha estado ocurriendo con COVID, ¿no? Todo desave moderado severo debe ser evaluado para ser clasificado correcta y adecuadamente. Pasa a un comité, quien es el que finalmente lo clasifica. Y algo que es importante, es más adecuado nombrar un evento post-vacunación como un ESAVI y no como una reacción secundaria a la vacuna. Cuando ustedes ponen en su historia clínica reacción secundaria a la vacuna, denuncia, el juez en realidad él no sabe, ¿no? Y él, en cambio, si ustedes ponen ESAVI, probablemente eso permita tener un tiempo para evaluar correctamente, analizar el caso y realmente saber a qué tipo de ESAVI se trata. Bien, creo que tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios, con el mayor gusto. Si puedo contestarlas, si no, quedaré en deuda para contestarla de algún otro modo. Muchas Muchas gracias, gracias. Minio, muchas gracias por la información brindada. Ahora vamos a dar unos minutos para que puedan realizar sus consultas los participantes, ya sea a través del chat o también por ahí pueden levantar la mano para encender el micrófono. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando hay un ESAVI, ¿en cuánto tiempo? Muy bien. Reportar de inmediato o después, ¿no? El reporte siempre hay que hacerlo, ¿no? Si ustedes no reportan, primero que no vamos a ir conociendo con qué frecuencia ocurre. Uno, no vamos a saber, si ustedes no lo reportan, poderlo clasificar y estudiarlo correctamente. Y tres, si no se reporta y no se conoce y no se clasifica, no podemos tomar medidas, ¿no? Fundamentalmente, esto es para los errores programáticos, ¿no? Si ocurre errores programáticos, esto hay que corregirlo muy rápido, ¿no? Porque algo ha habido en el transcurso de la aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces, hay que reportarlo. Si no lo reportamos, en realidad no estamos haciendo bien, ¿no? Por eso le digo, no conocemos la frecuencia, no podemos clasificarlo, no podemos tomar medidas. Ok, gracias. Doctor Arminio. Ahí veo que don Sixto está, me parece conocido, don Sixto. ¿Cómo está, doctor Arminio? Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. La respuesta a la anterior pregunta es 24 horas, o sea, todo el SAVI debe reportarse dentro de 24 horas, eso es lo que está en el reglamento de las normas de epidemiología, ¿no? Una pregunta, doctor, en esos casos de miocarditis, que post-COVID, ¿no? En el hospital de que tuvimos un caso bien, un médico, ¿no? Un poquito difícil, pero se solucionó felizmente. ¿Se ha hecho ese estudio de causalidad de la miocarditis relacionada a las vacunas RNA? ¿Sabe algo? Bien, aprovechamos y podemos volver. Para hablar de la causalidad, tenemos que tener en cuenta estos diferentes criterios. Temporalidad, cualquier ESAVI lo va a cumplir, porque primero se aplica la vacuna y después se da el evento. Pero eso no es suficiente. Plausibilidad, para el caso de miocarditis, en realidad es bien difícil, porque tendría que ser algunos de los componentes de RNA mensajero propiamente dicho, o algunos de los componentes
cuando se diluye la vacuna, se prepara finalmente. Nadie lo ha hecho, o sea que no es fácil de mencionarlo. Pero, cuando uno compara miocarditis o pericarditis en COVID como enfermedad, esto es 5 a 10 veces más frecuente que miocarditis por la vacuna de RNA mensajero, ¿no? Entonces ahí hay toda una clara dificultad para encontrar plausibilidad biológica para ese tipo de vacuna y este evento. Coherencia significaría que se debe tener mucho más estudios. Y en realidad los estudios en relación con miocarditis están relacionados a base de datos, ¿no? Del VAERS, por ejemplo, pero no son estudios profesamente hechos para mirar si efectivamente eso ocurre. Cosa que también no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque miocarditis no es un evento que se dé en porcentajes, ¿no? Es un evento que se da por millones de dosis, ¿no? Se ha estimado que es alrededor de 5 por millón de dosis de tipo RNA mensajero. Fuerza de asociación. Si no hay estudios de tipo cohorte o de tipo caso control, no tenemos forma de mirar cuán asociado está miocarditis con ese tipo de vacuna. Relación dosis-respuesta. Lo curioso es, uno podría decir, tal vez. ¿Por qué? Porque miocarditis y pericarditis se da fundamentalmente con la segunda dosis y no con la primera, ¿no? Es muchísimo más frecuente. Especificidad, uno podría decir, bueno, solo se produce miocarditis con la vacuna RNA mensajero, pero sin embargo los otros eventos también pueden ocurrir con esa vacuna, por lo tanto no hay especificidad, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos, con la información disponible, no hay forma de cumplir y tener la posibilidad de evaluar cada uno de estos criterios, excepto temporalidad, ¿no? No sé si tú, Sixto, quieras adicionar algo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Como usted dice también, los casos de miocarditis son más frecuentes cuando la persona enferma, ¿no? Con COVID. Entonces, también aquí hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Son mucho más frecuentes, ¿no? Pues, si uno es 4 en 1 millón, el otro son como 40 en 1 millón. Y creo que son más graves. Claro, la evidencia experimental, bueno, no se puede hacer. La relación dosis y respuesta tampoco no se puede hacer, ¿no? Porque no se puede poner más dosis a ver si hay mayor frecuencia de miocarditis, ¿no? Creo que la fuerza de asociación, doctor, se puede hacer comparando la población general, o sea, creo que en algún estudio comparó la incidencia de miocarditis en la población general versus la incidencia de miocarditis en los pacientes vacunados. Y casi fue la misma, ¿no? O sea, hay toda una controversia, pero yo le digo porque tuvimos un caso en el hospital que a nosotros nos preocupó mucho, ¿no? Un médico. Y se describe, ¿no? Se describen casos de miocarditis. Eso Ahora, nomás. sí, insisto, lo que sí creo que por precaución, si yo tengo un paciente que recibe la vacuna RNA mensajero y desarrolla miocarditis o pericarditis o ambos, ¿no? Por precaución no debería recibir una siguiente dosis de RNA mensajero, más teniendo otras vacunas de otras plataformas, ¿no? Entonces, creo que solo por precaución, ¿no? Nada más. No sé qué opinas, Sí, doctor, sí. Sixto. Sí. Es así, doctor. Es así. ¿Bien? No sé si hay alguna otra pregunta, doctora Flores, creo que es la doctora que Sí, está a doctor. cargo de doña Ángela Flores. Sí, doctor. Al parecer no, ya no hay más comentarios ni preguntas en el chat. Al parecer todo ha quedado claro, ¿no? La información ha sido bien recepcionada.
A ver si alguno tiene alguna u otra consulta. Porque si no, hemos cumplido el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Asignado. Ya. Muy bien, creo que el próximo jueves intentaré presentarle los diferentes estudios observacionales a modo de, de conocerlos, ¿no? Y saber para qué sirven, cuán útiles son, ¿no? Por supuesto, doctor. Encantados de tenerlos con nosotros en una siguiente ponencia. Muchas gracias, más bien, por esta primera ponencia. Ha sido muy importante la información que ha brindado. Muchas gracias. Y ya nos vemos en una Muy buenas siguiente. noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao, Sixto. Hasta luego, doctor. Buenas Encantado. noches, doctor. Bueno que has Gracias, estado doctor. entre el público. Manuel, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Hasta luego.